En aclarar cómo funciona el sistema nervioso simpático en los pulmones, ¿recuerdan? Era una tarea para la casa. Levante la mano el que hizo la tarea. Ok. El sistema nervioso simpático en los pulmones es sumamente importante porque determina una reactividad endógena para producir una respuesta. ¿Se oye mal? No, pero de lo que estoy hablando es de la tarea todavía. Ella carga, debe esperar, debe ser que está cargando, ¿verdad? Sí, sí, es que ahí se ve que está empezando a cargar porque tiene... Está cargando. ¿Sí? Sí. Ok. De modo entonces que el sistema nervioso autónomo determina de los pulmones predominantemente bronco dilatado, bronco contraído. Y eso depende del juego de la acción del sistema simpático y parasimpático. La estimulación de los receptores alfa dentro de los bronquios produce broncoconstricción. Repito, receptores alfa, bronquio, constricción. Receptores alfa en vasos y corazón, taquicardia. Hipertensión arterial. Y los receptores beta, hay dos, beta 1 corazón y vasos, beta 2 bronquios, beta 1 taquicardia e hipertensión, beta 2 bronco dilatación. Esos son los que usamos cuando aplicamos un beta mimético para conseguir un efecto broncodilatador, un inhalador. Por ejemplo, el salmeterol. Menos específico, salbutamol. Habíamos visto en las imágenes que la acción de algunas anginas producía un efecto sobre la respuesta broncodilatadora o constrictora, de modo tal que también ejercían un efecto broncodilatador. La acción del sistema parasimpático, para que no quede duda, porque yo creo que ese día quedó como confundida o hubo cierta imprecisión en lo que se dijo, ejerce un efecto broncoconstrictor. Y cuando el efecto parasimpático se bloquea, nosotros tenemos una acción broncodilatadora. Es lo que pasa con medicamentos que bloquean el efecto parasimpático. Hoy vamos a hablar de los trastornos ventilatorios de orden restrictivo. Son trastornos que incapacitan el pulmón para intercambiar aire con el medio ambiente. Un ejemplo de un trastorno restrictivo sería ¿cuál? Algo que restrinja el pulmón para expandirse. Fibrosis pulmonar. Muy bien. Otro. Anafilaxia también, ¿no? Puede ser en las vías respiratorias superiores. No, la anafilaxis produce obstrucción de la vía aérea y eso es un síndrome ventilatorio. Obstructivo. Ok. Ajá, un neumotórax. Un neumotórax. Porque si se colapsa el pulmón no puede expandirse. La obesidad es una variante de un síndrome restrictivo. La escoliosis de la columna, que incapacita que el pulmón se expanda adecuadamente, es una variante de un trastorno restrictivo. Un derrame pleural
un edema agudo pulmonar. ¿Perdón? El enfisema es más un trastorno obstructivo que uno restrictivo, pero en realidad es un problema mixto. ¿Sí? Okay. De modo que dentro de las causas de este problema tenemos alteraciones que inhiben el centro respiratorio. Por ejemplo, si yo estoy con un paciente convulsionando y comienzo a administrar benzodiazepina y diazepam para frenar la convulsión, ella deprime el centro respiratorio. Después de 3 ampollas de diazepam, cosa que puede suceder en un estatus convulsivo, se deprime y el paciente entra en una parada respiratoria que hay que resolver. Algunos fármacos como los barbitúricos, el opio, y hay que recordar que hay una cantidad de fármacos derivados de los opioides, como pasa con el tramadol, por ejemplo, con la meperidina, los problemas de orden infeccioso, los accidentes cerebrovasculares, los tumores del sistema nervioso, pero también las alteraciones parietales donde están la artritis, los traumatismos torácicos y las alteraciones de la columna en términos de incapacitar el normal desplazamiento del pulmón. Cuando el problema se fundamenta en la alteración de la distensibilidad, vamos a conseguir la fibrosis. Esta es una de las causas responsables de un trastorno ventilatorio de carácter restrictivo, pero también de un trastorno de difusión. Las enfermedades que desarrollan parálisis de la musculatura que interviene en la ventilación, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que es una de las razones por las que hay que intubar a algunos de estos pacientes. Esa es una polineuropatía ascendente, generalmente de origen inmune después de un proceso viral, y que se caracteriza porque el paciente comienza a quejarse de pérdida progresiva de la fuerza muscular de patrón ascendente. Un camionero comienza a decir que no puede encrochar el carro, que no puede caminar. Progresivamente, esa parálisis periférica asciende hasta que compromete la función respiratoria. Por supuesto, hay que intubar. Alteraciones infecciosas como el botulismo, trastornos inmunes como la miastenia grave y problemas de orden genético como la distrofia muscular. Esta es la clase de hoy. Un trastorno ventilatorio capaz de causar un síndrome de insuficiencia respiratoria por el colapso del pulmón. La verdad, yo no me siento bien con esto. A ver si consigo que me oigan todos. El neumotórax no es más que la comunicación del medio ambiente con la pleura. La pleura tiene una presión negativa. Señorita, ¿usted allá arriba me oye? ¿Qué sucede? En condiciones normales uno se imagina que la única forma de que se produzca un neumotórax es que yo tenga una herida en la pared torácica, no sé, una puñalada, un traumatismo externo, y de esa manera yo haga un neumotórax. Pero tal vez es bastante corriente observar que un paciente que fuma haga una pula en la periferia de la pleura conectada con un bronquio. En un momento determinado ese quistecito aéreo se rompe y el bronquio queda en contacto con la pleura. No hubo una herida en la pared, sin embargo mi paciente tiene un neumotórax. ¿De acuerdo? Yo he tenido oportunidad de ver, no sé, tal vez unas 15 personas a las que uno le hace el diagnóstico
De modo que es una patología que si uno no la piensa, no la ve. El paciente que hace un neumotórax abrupto porque sufre un traumatismo violento, yo creo que no es difícil hacerle el diagnóstico porque la gente lo piensa. Iba en un carro, chocó, el tipo no puede respirar, iba corriendo, le metieron un tiro en la espalda, no sé, se le vino el carro en la bajada del estacionamiento y quiso detener el carro y el carro lo comprimió con la puerta del estacionamiento. En esos todos pensamos que hay un neumotórax. ¿En quién no lo pensamos? Paciente que llega a la consulta y te dice, bueno, tengo un dolor aquí en la base del costado. Yo ayer estaba echándole agua a las matas en la jardinera que está por fuera de la ventana y el orillo es de ladrillo. Yo me afinqué en el orillo para poder llegar hasta donde estaba la mata y desde entonces tengo un dolor ahí. Lo primero que uno se imagina es que el tipo tiene una neuritis intercostal, se lastimó un músculo. Pero recuerden que la única estructura que duele en el pulmón es la pleura. Así que si no se hace una placa no se puede diagnosticar un neumotórax, porque clínicamente un neumotórax marginal de un 20%, de un 30%, no se ve clínicamente. Esta es una desviación de la columna que no se puede apreciar si uno no desviste al paciente. Hoy en día, por la velocidad, joven, escriba más con el teléfono, please. Es tan rápida que uno le pasa el estetoscopio por encima de la ropa, escucha y no se da cuenta que esta paciente que tiene años quejándose de dificultad respiratoria, en realidad tiene su problema en una incapacidad mecánica para que los pulmones puedan expandirse adecuadamente. Miren lo que pasa con la desviación del paciente. La costilla está pegada de la vértebra, de modo que cuando la vértebra se tuerce, la costilla lo hace. Pero además de eso, la costilla en algunas ocasiones se rota. Y cuando se rota, la costilla se viene una hacia adelante, pero la otra se va hacia atrás. Generan una asimetría dorsal que produce un área como de hiperexpansión, pero otra de reducción importante de la capacidad expansiva del pulmón. Esta puede ser la causa de una dificultad respiratoria por años. Ese cuento lo echó una paciente que comenzó a hacer fisiatría por la dificultad respiratoria, fue al Algodonal en Caracas, cuando ese era el centro de diagnóstico de tuberculosis en el país. Le hicieron una cantidad de pruebas y no se encontró qué pasaba. Fue a la piscina y el entrenador le dijo que fuera al médico porque tenía la columna desviada. O sea, el diagnóstico lo hizo el entrenador de natación. Otra desviación de la columna que produce un efecto similar, en este caso la cifosis. Este es el famoso tórax centronel clásico de un paciente enfisematoso. Hoy vamos a hablar entonces de esto, un problema de orden restrictivo donde básicamente hay alteraciones del parénquima que limitan la capacidad expansiva del pulmón y por supuesto producen una insuficiencia respiratoria. Trastornos de distensibilidad o reducción o alteraciones del parénquima. Esta flecha está equivocada, debería decir disminución del parénquima. Esto es un neumotórax, el colapso del pulmón, que genera, por supuesto, alteraciones en la mecánica funcional de las vísceras que están dentro del mediastino. Si la presión que estaba en la pleura era negativa y le entra la presión atmosférica, ahora es positiva, de modo que esa presión debe empujar todas esas estructuras hacia el lado contrario de donde está el neumotórax. Por lo tanto, si es del lado izquierdo, la punta cardíaca debe estar corrida hacia el lado paraesternal, que es uno de los datos más clásicos. En la placa se va a ver exactamente eso,
y el sitio donde está el neumotórax, como lo que tiene es aire, se ve negro, pero se ve negro sin vasos. Se ve negro con un muñón visceral, producto del sitio donde está el pulmón. Este es el concepto: la presión pleural se iguala a la atmosférica, se colapsa el pulmón, queda abolida la ventilación ahí y aumenta la ventilación del lado contrario. Y los cambios de CO2 y oxígeno modifican el riego hacia el sitio donde está ventilándose adecuadamente. Quería insistir en esto. En condiciones normales, el pulmón se ve negro. Si yo veo un hemitórax que está trabajando adecuadamente, yo lo voy a ver oscuro, con vascularidad, con bronquios, con un patrón reticular o retículo intersticial. Cuando hay un neumotórax, eso se pierde. Una herida en la superficie torácica, generando, por supuesto, el colapso por un problema de orden mecánico. Fractura de una costilla, una causa bastante frecuente del colapso de un pulmón, por supuesto con un pulmón contuso, traumático. Esta es la manera de resolver el problema. Se coloca ahí un tubo de drenaje para que la presión salga por el sitio de menor presión. A lo que el paciente inspira, la presión positiva empuja el pulmón, hablo de la presión dentro del pulmón, y eso hace que la presión, el aire que está dentro de la pleura salga por el tubo. En ocasiones se utilizaba esta estrategia de producir un neumotórax anteriormente para resolver los pacientes con tuberculosis. No había forma de tratarlo. Obviamente eso ya no se utiliza. Es posible desarrollar un neumotórax de orden iatrogénico cuando estamos tomando una subclavia para acceder a una vía central, porque no conseguimos vías o porque la condición del paciente lo exige. Este era el ejemplo que poníamos de una bula enfisемatosa, que es sin lesión de la pared torácica, es capaz de condicionar un neumotórax. Vamos a clasificar el neumotórax en 3 tipos. Hipotensivo, cuando la presión dentro del espacio pleural es inferior a la atmosférica. ISO o normo, cuando es la misma de la atmósfera. E hiper, cuando la presión es mayor incluso a la atmosférica, que es el conocido como neumotórax hipertensivo, que no es compatible con la vida. Cuando un paciente tiene un neumotórax valvular o hipertensivo, en cosa de minutos el paciente fallece, si no se resuelve. Este es un ejemplo de un neumotórax valvular. Porque suena extraño imaginarse que la presión de la pleura pueda ser superior a la atmosférica. ¿De dónde va a salir una presión tan alta? Pero aquí está la lesión. El paciente, cuando inspira, permite que el aire entre a través del orificio, y cuando va a expirar, el aire se cierra la válvula, cierra la puerta, y por lo tanto no hay la salida del aire, se acumula hasta que las presiones se igualan a ambos lados. En el momento en que el paciente hace una maniobra de Valsalva, puja, haciendo un esfuerzo para pararse, para hacer pupú, para toser, etc., la presión aumenta a tal grado que genera un aumento por encima de la presión atmosférica. Las características clínicas del neumotórax, pues, si esta tensión comprime los grandes vasos y por lo tanto determina, además del colapso respiratorio, un colapso de orden cardiovascular. ¿Cuáles son las características fundamentales? Dolor torácico, dificultad respiratoria y tos seca. Si se dan cuenta, eso se parece a muchísimas cosas. Se parece a una bronquitis aguda, se parece a una neumonía, se parece a un paciente que tiene ansiedad y una neuritis intercostal.
La única manera de establecer el diagnóstico es con una placa de toque. ¿Cuáles son los signos clínicos? Se desvía el choque de la punta, las vibraciones vocales disminuyen porque no hay parénquima pulmonar. Tampoco hay murmullo vesicular porque el aire no entra. Si ocultamos el sitio donde está el pulmón pulmonar, vamos a oír un soplo anfórico, que es lo mismo que oímos cuando hay una neumonía. Si percutimos esa zona, vamos a darnos cuenta que ese pulmón tiene una hipersonoridad por encima de lo habitual, lo que se pudiera calificar de timpanismo, como si estuviéramos percutiendo la cámara grande. Y bueno, dependiendo del compromiso, podemos observar incluso cianos. Radiológicamente, una transparencia aumentada en el pulmón, la presencia de un núcleo pulmonar y un desplazamiento de las estructuras mediastinales. Esa es la imagen clásica de un neumotórax. A ver, señorita. Señale dónde está el neumotórax. Aquí abajo, en los ángulos. ¿Por qué el ángulo? Y con el centro. Como pico, ¿no? Sí, yo creo que es más importante que, de ese lado, me parece que está. Levanten la mano los que están de acuerdo con la señorita. ¿Qué dice? Que está en la base derecha. En las dos bases. En las dos bases. Digo eso, ¿verdad? Base derecha. En los dos lados. Yo lo veo de... Yo lo No, no está en los dos lados, está en un solo pulmón. Por fortuna. ¿Y quién está indicando? Ibero. Tercia, pero... Es que no se tienen que ver vasos. A menos que sea... ¿Qué debería causar un neumotórax? Desplazamiento de las estructuras del mediastín hacia el lado contrario. ¿Sí o no? Ese corazón Está muy se a la ve en el izquierda. centro. Sí. De modo que si tiene una neumotórax, pues como que no es muy importante. Es que yo lo veo normal. No sé. Del lado izquierdo del pulmón se ve aquí la pulmonar, se ven algunos vasos. Del lado derecho llama la atención que o la señora tiene una mama muy densa del lado derecho o algo extraño está pasando en esta base. ¿No les parece? Sí, algo extraño hay en esa base. Y es que este pulmón, en términos generales, luce con una densidad aumentada. Aquí se ve que lo que estábamos tratando de utilizar como elemento diagnóstico, pues como que no resulta muy útil en realidad. Entonces... ¿Cuál es el resultado? No sé, si yo veo la base pulmonar izquierda, yo diría como que el neumotórax es izquierdo, porque en esa base se ve muy negro el pulmón. Pero si veo la base derecha, También. pues como que tengo que decir lo mismo, porque ahí también se ve muy negro. Todas las opciones son correctas. Ah, Todas las opciones son correctas. Entonces... Zanahoria. Ah... Madre mía. no, esa no es madre vista. Si no se puede decir eso, nadie la ve. No, pero yo la había visto. ¿En serio? Bueno, el doctor la vio, ok. Pero el neumotórax está del lado derecho. Sí, que está cortándola. Mire, no sé por qué dijiste que del lado derecho, pero estaba de ese lado. Él también la vio. Sí, muy bien. Lo que sí quiero decir es que el diagnóstico se establece por esto. Porque obviamente los parámetros de desviación del choque de la punta no sirven.
el colapso del pulmón no se ve, pero ese colapso que es parcial en este caso es lo que genera ese dibujo de engrosamiento en la base del pulmón derecho. Tengo que decir que si no pienso por un momento, hasta hubiera creído que el neumotórax estaba del lado izquierdo. En resumen, creo que hay que insistir en que cuando yo sospecho que mi paciente tiene un neumotórax, ese maravilloso recurso ahora de poder ampliar una radiografía en un teléfono tiene una utilidad significativa. Hay que ponerlo en práctica. ¿Qué le pasa a este paciente? Pues disminuye la capacidad vital, disminuye la distensibilidad, que es la capacidad de someter el pulmón a una presión y generar un cambio de volumen. Un pulmón muy distensible, un pulmón elástico, joven como el de ustedes, con pequeños cambios de presión genera grandes cambios de volumen. Un pulmón poco distensible, el doctor Schoenmar o un paciente que fume, es un paciente que tiene que hacer grandes esfuerzos de inspiración, someter a una presión alta al pulmón para producir un pequeño cambio volumétrico. Obviamente produce aumento de la frecuencia, hipoxemia, hipercapnia y acidosis por las consecuencias que eso implica. En una ocasión me llamó un amigo a las 3 de la mañana. Schoenmar, tengo un dolor en el pecho muy fuerte. ¿De qué lado te duele? Normalmente cuando uno despierta a esa hora y lo llama, uno se pone bravo en realidad, ¿no? Me duele del lado derecho. Yo creo que tengo un infarto. Derecho. Cálmate, que del lado derecho no está el corazón, ahí está otra cosa. Enrique fuma muchísimo. Enrique se fuma 2 cajas de cigarros diarios. El hecho de tener un dolor en forma súbita de noche me tiene que obligar a pensar en un neumotórax. Yo no sé si les eché el cuento del joven de 2,15 metros que fue al consultorio porque tenía un dolor imposible de corregir en los glúteos y le habían hecho drenajes de neumotórax hospitalizándolo en 3 oportunidades diferentes. El hecho de ser leptosómico predispone a los pacientes al desarrollo del neumotórax. Ese muchacho dejó de desarrollar neumotórax solo porque lo pusimos a comer con un nutricionista, subió de peso y la fortaleza de la musculatura permitió que los neumotórax desaparecieran. Hay que decir que lo pusimos a hacer ejercicios con el triflor para ayudar a recuperar áreas afectadas. Sobre su motivo de consulta, que en realidad era que no podía estar sentado, al subir de peso el problema se resolvió. O sea, no tenía nada. A veces uno deja pasar tonterías que lucen intrascendentes y empezamos a buscar causas muy complejas y la explicación de algo resulta más sencillo de lo que nos imaginamos. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Problemas de orden constructivo. El diagnóstico se establece fundamentalmente con la reducción de esta relación que está aquí por debajo del 70, que no es el caso del neumotórax, es el caso del asma. Y una reducción del BEF en el primer segundo. El restrictivo o no restrictivo es al revés. Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Diagnóstico, gradualidad o intensidad. Habíamos hablado de esta imagen y habíamos mostrado lo que pasaba con un obstructivo. Se le acababa el tiempo de inspiración y nuestro paciente no conseguía una ventilación adecuada. Habíamos hablado del restrictivo y le pasaba lo mismo, solo que el recorrido era muy corto y en la primera etapa de la inspiración, muy temprano, ya el hombre no podía cambiar su volumen. Ese es el restrictivo. Esos pacientes siempre están en reposo.
De modo que uno los tiene enfrente y parece que todo anda muy bien. Generalmente son ancianos, fumadores, delgados. Cuando vemos acá abajo en las curvas, paciente normal, capacidad vital forzada de 5 litros, volumen expiratorio forzado de 4. Casi todo lo que entra, el hombre es capaz de sacar. Cuando vemos un paciente con un trastorno restrictivo, tiene una hipoventilación y observamos que la capacidad vital es pequeñita, el tipo tiene 3 litros, 300. Pero vemos que como no tiene obstrucción de la vía aérea, es capaz de sacar casi todo el aire que tiene en el pulmón, porque tiene muy poquito. Así que más del 80%, en este caso 2.8, que es el 90%, lo saca en un segundo. Si el neumotórax es menor del 33%, podemos esperar. Si es mayor, hay que colocarle el tubo al paciente. El cálculo se hace en base a algunas directrices porcentuales de la superficie comprometida. Obviamente, cuando entra aire a la pleura, se va para el vértice por elementos de gravedad. Cuando entra líquido o el líquido, se va hacia la base. Si queremos drenar un neumotórax, hay que drenarlo aquí abajo, en el quinto espacio intercostal, con la línea axilar anterior o línea medio axilar. Nunca hacerlo en la espalda, por razones obvias, no es como acostar al paciente. Si tiene aire, igual debería ser en el segundo o en el quinto espacio de la misma forma. Debemos recordar que por debajo de cada arco va un paquete vasculonervioso, el costano. Ahí va arteria, vena y nervio. La función de una arteria costal es capaz de causarle la muerte al paciente. Es un sangramiento que no cesa y por lo tanto, como no nos damos cuenta de un sangramiento constante, ese sangramiento expone al paciente a la muerte. Entonces siempre deberíamos pulsar o aquí o aquí. El abordaje debería ser por el borde superior de la costilla inferior. Si yo estoy en medio de la segunda y la tercera costilla, agarro la costilla número 3 y me meto en el borde superior. Este paciente es el paciente clásico de trauma shock o de cuidados intensivos. Parece más de trauma shock porque el apoyo logístico se ve deficiente. Y fíjense cómo intentaron hacer la punción en la línea axilar anterior, donde está el segmento más grueso del músculo pectoral. No pudieron atravesar el músculo. Le dieron con electrodas y no pasaron. Es un músculo muy grueso. Y se ve que es una persona joven con una contextura física buena. De modo que en estos casos o debilitamos el músculo, que significa divulsionarlo de manera progresiva hasta que me consiga con el espacio intercostal, o sencillamente me voy a un sitio donde sea menos denso. Bueno, yo creo que hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya salido muy bien en genética.